Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más a este su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado, después de ceniza y ya en el tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar en esta ocasión el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, es decir, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día del llamado de Mateo es prácticamente un Evangelio hermoso, pero también un poco crítico al final. ¿Por qué? En primer lugar, es un Evangelio hermoso porque nos encontramos ante este Cristo que, como Mateo, llega muchas veces a nuestra vida. Y así como pasa con Mateo, que estaba en su puesto de recaudador de impuestos, un puesto que era visto políticamente o civilmente como malo, porque tampoco era que Mateo hiciera alguna cuestión degenerada, amoral, no, sino que él simplemente recogía los impuestos, pero era para el Imperio Romano, cosa que era mal vista porque el Imperio Romano estaba oprimiendo al pueblo. Entonces lo veían como un colaborador, como alguien injusto, opresor. Entonces, muchas veces el Señor, así como a Mateo, que le llegó a ver en ese momento, nos llega a ver también a nosotros muchas veces, también en nuestro puesto de pecado, en nuestra vida de pecado, y nos llama para que estemos con Él, como ahora con Mateo. Y esto es interesante porque el Señor todavía lo reafirma al final, cuando dice que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Ojo, porque también esto es importante, para que se conviertan. Jesús llama a los pecadores, y eso es una buena noticia para nosotros, porque eso quiere decir que el Señor se importa por nosotros, desgraciados pecadores, se importa por nosotros y va en nuestra búsqueda. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero eso sí, nos dice el Señor, para que se conviertan. Es el paso necesario que tenemos que dar como pecadores para poder obtener la gracia del Señor, convertirnos, algo que muchas veces nos cuesta, o que a veces queremos seguir a Jesús como pecadores, pero sin hacer ese paso de la conversión. Y eso es algo que no se puede, hermanos. No se puede para nada. Necesariamente tenemos que convertirnos. Pero también hay un varopalo bien interesante, además de este. Y es de que Jesús critica precisamente, pues, esa forma tan despectiva que tenían los fariseos y los escribas de juzgar a las personas, de juzgar a los pecadores. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros, también dentro de la iglesia, somos así. Nosotros criticamos el pecado de los demás. Muchas veces nosotros criticamos a personas que a veces están en situaciones de pecado, o que consideramos, que eso es muy importante lo que estoy diciendo, consideramos que son pecadores. Dios sabrá si son pecadores o no, pero nosotros sí los consideramos pecadores. ¿Por qué? Porque me da la regalada gana, pero los consideramos pecadores. ¿Y cuál es nuestra actitud con esas personas? Desprecio, enojo, asco, todo ese tipo de cosas, cosas que no deberían de ser correctas, pero así sucede, hermano, así sucede. Y por eso el Señor nos dice: no, esta iglesia es para que vengan los pecadores. ¿A qué? A conversión. ¿Y cuál es nuestra actitud? Dos principales. De cara a nosotros mismos, tener cuidados de no darnosla de justos. Tener ese cuidado, porque hay muchos hermanos, y si hay alguno que me escuche y tiene esa actitud, no es para encararte, sino para despertarte de un error que te puede costar caro espiritualmente y en la vida eterna. Cuidado con dárnosla de justos. Ni siquiera los santos se tuvieron por justos, a pesar de que su vida era prácticamente perfecta desde el punto de vista cristiano. Pero siempre lloraban sus pecados. Ellos se confesaban. Ellos hacían todo lo posible por hacer las cosas bien. Tener cuidado de no llevárnoslas de justos, de salvados. Tener ese cuidado siempre. Y con los demás, ¿cuál es la actitud?
la de Cristo. Darle apertura y llamado a los pecadores para que vengan y se salven. No simplemente despreciarlos, no simplemente mirarlos mal, no simplemente criticarlos, que es algo, hermano, que ya estamos en la iglesia aburridos, de que hay muchos y muchos y muchos cristianos que viven de eso, de pasarse hartando a la gente pecadora, en lugar de ser como Cristo, ir y ayudarles en su conversión. Fariseos y escribas, prácticamente estamos atestados en muchas ocasiones en diferentes parroquias de gente que actúa así, criticando, llevándosela de justo, de salvados y criticando a los demás. De eso ya estamos hartos, hermanos, aquí en la iglesia. Lo que necesitamos es más personas como Cristo, que se acerquen a los pecadores, y más cristianos como Mateo, que reconociendo su pecado, se alejen y se acerquen a Jesús.